La mañana que mis suegros salieron hacia Hawái, Lorena Bustamante de Caballaro me entregó a su nieta como quien deja una planta que no le importa demasiado regar. Me puso en las manos la mochila de la niña, me dio una lista de instrucciones escritas a mano con una letra apretada y autoritaria, y antes de subir al taxi me dijo, mirándome por encima del hombro, que Isabela no hablaba y que yo no debía presionarla. Los médicos dicen que es selectiva, añadió, usando esa palabra como si fuera un diagnóstico que justificara años de decisiones tomadas alrededor de la niña sin consultarle nada. Contigo no va a hablar. Con nosotros tampoco habla mucho, pero al menos nos conoce. El taxi arrancó antes de que yo pudiera responder. Me quedé en la entrada de la casa con una niña de 5 años que me miraba desde abajo con unos ojos oscuros y muy quietos, y con la sensación de que acababan de decirme, con toda la cortesía superficial que caracterizaba a esa familia, que yo era la última opción disponible. Isabela era hija de mi cuñado Mateo, el hijo menor de los Caballaro, que llevaba 6 meses trabajando en el extranjero en un proyecto de arquitectura que su padre había gestionado para él a través de contactos que ninguno de los dos mencionaba abiertamente. La madre de Isabela había salido de la vida de la niña cuando tenía 2 años, y desde entonces la habían criado los abuelos con una mezcla de sobreprotección y rigidez que a mí, cada vez que lo observaba desde afuera, me producía una incomodidad que aprendí a guardar en silencio. Yo era la nuera, la esposa de Andrés, el hijo mayor, el que había estudiado Derecho pero terminó administrando las propiedades familiares porque su padre consideraba que la empresa era cosa de los Caballaro. Y yo, por mucho que llevara 7 años casada con uno de ellos, seguía siendo técnicamente una Restrepo. Un apellido que en esa casa se pronunciaba con una amabilidad que era en realidad una forma sofisticada de distancia. Nunca protesté, abiertamente. Aprendí a moverme en esos espacios con una paciencia que algunas personas confundían con resignación y que era, en realidad, otra cosa. Era el tipo de calma que se construye cuando uno sabe exactamente dónde está parado y elige, por razones propias, no mostrar todas las cartas todavía. Esa mañana, después de que el taxi desapareció, me agaché hasta quedar a la altura de Isabela y le pregunté si quería desayunar. No respondió. No asintió. Me miró con esa expresión de quien ha aprendido que el silencio es la respuesta más segura a cualquier pregunta. La tomé de la mano y entramos a la cocina. Puse música suave, moví las cosas sin apuro, le ofrecí fruta y pan tostado. Ella se sentó en la silla grande del comedor y me observó como si estuviera evaluando algo que todavía no podía nombrar. Durante los primeros días no intenté hacerla hablar. Había leído suficiente sobre mutismo selectivo como para saber que la presión era exactamente lo que no funcionaba, y había observado suficiente a esa familia como para entender que la presión era probablemente lo único que habían intentado. Le hablaba yo, con normalidad, contándole lo que estaba haciendo, preguntándole cosas sin exigir respuesta verbal, dejando espacios abiertos que ella podía llenar o no. Dibujábamos juntas. Salíamos al jardín. Le leía en voz alta antes de dormir. Fue en esas lecturas donde noté algo. Cuando llegaba a una parte que le gustaba, sus labios se movían ligeramente, casi imperceptiblemente, como si las palabras quisieran salir pero encontraran una puerta que todavía no sabían cómo abrir. El cuarto día, estábamos en el jardín y yo estaba plantando unas semillas de albahaca en una maceta pequeña, explicándole en voz alta lo que hacía. Cuando Isabela se acercó, tomó una semilla entre los dedos y me preguntó, con una voz tan baja que por un momento no supe si la había imaginado: ¿Esta también va a crecer? 7 palabras. Las conté después cuando ya estaba sola, sentada en la cocina con una taza de café frío entre las manos, procesando lo que había ocurrido. 7 palabras dirigidas a mí, a la nuera, a la Restrepo, a la que no era de la familia de verdad, según el lenguaje no dicho de los Caballaro. Le respondí sin hacer ningún escándalo, con la misma calma con que le habría respondido a cualquier pregunta, porque sabía que cualquier reacción exagerada podría cerrar esa puerta que acababa de abrirse apenas. Le dije que sí, que todas las semillas, plantadas con cuidado, crecían, que solo necesitaban el espacio correcto. Me miró un momento, luego siguió mirando la maceta. En los días siguientes, Isabela habló poco más. Frases cortas, preguntas concretas,
algún comentario sobre los pájaros del jardín o sobre el color de algo que veía. Nunca hablaba sobre sí misma, nunca nombraba a sus abuelos, nunca preguntaba por su padre, pero hablaba conmigo. Y yo guardé eso con la misma discreción con que había guardado muchas otras cosas a lo largo de los años. Lo que mis suegros no sabían, lo que Andrés conocía solo parcialmente porque tampoco había preguntado con suficiente interés, era que yo llevaba 5 años trabajando como consultora independiente, especializada en evaluación de desarrollo infantil y diseño de intervenciones terapéuticas para colegios y clínicas pediátricas. Había construido ese trabajo despacio, estudiando, certificándome, levantando una red de clientes institucionales que no dependía del apellido de mi marido ni de los contactos de mi suegro. En la Casa Caballaro, mi trabajo era ese tema vago que se mencionaba a veces como lo que hace Elena con los niños. Nadie preguntaba exactamente qué. Nadie sabía, por ejemplo, que 3 de los colegios con los que trabajaba como consultora estaban ubicados en el mismo municipio donde los Caballaro tenían propiedades en proceso de recalificación urbanística, propiedades cuya viabilidad dependía en parte de los informes de impacto comunitario que debían presentarse ante la Junta de Planificación Local. No era una coincidencia calculada. Era simplemente la consecuencia de haber trabajado durante años en un sector que mis suegros nunca consideraron relevante. Cuando Lorena y Gustavo Caballaro regresaron de Hawái, bronceados y con el tipo de energía que produce una semana sin preocupaciones reales, encontraron a Isabela sentada a la mesa del jardín, hablándome sobre una oruga que habíamos encontrado esa mañana. Lorena se detuvo en la puerta con una expresión que no era exactamente alegría. Era algo más complicado. La expresión de alguien que acaba de ver algo que reorganiza silenciosamente su mapa del mundo y no sabe todavía qué hacer con esa reorganización. Gustavo lo procesó más rápido, o al menos así lo aparentó. Se acercó a Isabela, la saludó con ese afecto controlado que usaba con ella, y luego me miró a mí con una evaluación breve y directa que reconocí porque era la misma que usaba en las reuniones de negocios. ¿Habló contigo?, me preguntó. Lane Means. Dije que sí, que habíamos tenido una semana tranquila. No agregué más. No tenía por qué. Las semanas siguientes fueron superficialmente normales hasta que no lo fueron. El proceso de recalificación de las propiedades Caballaro llegó a la etapa de revisión de impacto comunitario, y los informes que yo había presentado meses antes en mi calidad de consultora de 2 de los colegios afectados por la expansión urbanística incluían observaciones técnicas sobre el acceso a servicios terapéuticos en la zona, la densidad de población infantil con necesidades de atención especializada y las implicaciones de reducir los espacios verdes en el desarrollo cognitivo y emocional de los niños del sector. Eran informes técnicos, documentados, presentados con todos los protocolos correspondientes. No eran ataques. Eran mi trabajo. Pero cuando la Junta de Planificación lo citó como parte de las observaciones que retrasaban la aprobación del proyecto, Gustavo Caballaro entendió por primera vez con quién había estado viviendo bajo el mismo techo durante 7 años. Me llamó a su estudio una tarde. Cerró la puerta. Me preguntó, con una calma que era en realidad tensión contenida, si yo era consciente del impacto que mis informes estaban teniendo en el proyecto. Le dije que sí, que era consciente de que mis informes técnicos habían sido considerados por la Junta y que eso era exactamente para lo que habían sido elaborados. Hay formas de manejar esto, me dijo, y en esa frase estaba todo. La sugerencia de que yo podría revisar, suavizar, retirar, que había una forma Caballaro de hacer las cosas y que yo, después de 7 años, debería conocerla. Lo miré con la misma tranquilidad con que había mirado a Isabela el primer día. Le dije que mis informes reflejaban hallazgos verificables, que estaban firmados bajo mi responsabilidad profesional y que modificarlos sin base técnica comprometería mi certificación y mi ética de trabajo. Que si la Junta requería aclaraciones adicionales, estaba disponible para presentarlas en el canal correspondiente, y que eso era todo lo que podía ofrecerle. Gustavo no volvió a tocar el tema directamente, pero algo cambió en la temperatura de esa casa. Lorena dejó de invitarme a las reuniones de planificación familiar. Andrés empezó a llegar tarde con más frecuencia, con la culpa silenciosa de alguien que sabe que debería decir algo y no sabe qué. Y yo seguí yendo a trabajar, seguí cuidando a Isabela cuando me lo pedían, seguí siendo exactamente quién era. Fue Andrés quien finalmente dijo lo que todos estaban pensando.
Una noche, después de una cena tensa en la que su padre había hablado de contratiempos en el proyecto con una vaguedad calculada, me preguntó en nuestra habitación si yo podría haber manejado mis compromisos profesionales de otra manera. Le pregunté qué quería decir exactamente. Me dijo que tal vez podría haber informado a la familia primero, que había maneras de hacer las cosas que preservaban los intereses de todos. Lo escuché hasta el final. Luego le pregunté, con mucha calma, si en 7 años alguien en su familia había preguntado alguna vez qué hacía yo exactamente, con quién trabajaba, qué responsabilidades tenía. Hubo un silencio largo. Le pregunté si él sabía, antes de que su padre lo llamara furioso, que yo trabajaba con esos colegios. Me dijo que no exactamente. Le dije que eso era parte del problema, y que era un problema que yo no había creado. Andrés no respondió esa noche, pero algo en mí sí que no observé. Él comenzó a moverse, lentamente, en una dirección que todavía no era clara para ninguno de los dos. La petición de Lorena llegó 3 semanas después, en forma de llamada telefónica, durante la cual habló durante 10 minutos sobre la familia, sobre los sacrificios, sobre lo que significaba ser parte de algo más grande que uno mismo. Antes de llegar al punto, si yo podría considerar retirar o enmendar los informes. Le dije que no. Le dije que lo sentía, pero que no. Que entendía que eso tenía consecuencias para el proyecto y que lamentaba los inconvenientes, pero que mis observaciones técnicas eran válidas y que eran mi nombre el que estaba firmado en ellas. Lorena dijo que esperaba que yo entendiera lo que esto significaba para la relación. Le dije que sí, que lo entendía perfectamente. El proyecto fue aprobado parcialmente, con condicionamientos que obligaron a una reconfiguración significativa del diseño original. Gustavo Caballaro perdió 2 socios inversores que no querían asumir la incertidumbre del proceso extendido. Fue una pérdida real, moderada, del tipo que no destruye a una familia con recursos pero que sí reordena las prioridades. Isabela siguió hablando. No solo conmigo, sino con su maestra, con algunos compañeros de clase, con su terapeuta nueva, a quien yo había recomendado y que llevaba ya 2 meses trabajando con ella con resultados que la propia Lorena describió, en un momento de baja guardia, como sorprendentes. Yo no dije nada. Dejé que el adjetivo flotara en el aire. Con Andrés las cosas se acomodaron despacio y de manera imperfecta, como se acomodan las cosas que han sido sacudidas de verdad. Hubo conversaciones largas y difíciles en las que ambos tuvimos que nombrar cosas que habíamos preferido no nombrar. Hubo noches en que la distancia entre los dos era física y medible, pero también hubo algo nuevo. Él empezó a preguntar sobre mi trabajo, sobre mis proyectos, sobre lo que pensaba. Era tarde, pero no era nada. 6 meses. Después de la vuelta de Hawái, fui invitada a presentar en un Congreso Nacional de Desarrollo Infantil los resultados de un programa piloto que habíamos implementado en 4 colegios de la región, un programa que combinaba intervención temprana del lenguaje con diseño de entornos escolares inclusivos. Era la primera vez que presentaba en ese formato, ante 300 personas, con mi nombre en el programa junto a investigadores que llevaban décadas en el campo. Esa mañana, antes de salir, Isabela me encontró en la cocina arreglándome el pelo frente al espejo del pasillo. Me miró un momento y me preguntó a dónde iba. Le expliqué que iba a hablar con muchas personas sobre cómo ayudar a los niños a encontrar sus palabras. Me quedó mirando con esos ojos oscuros y quietos que ya no eran exactamente quietos, y dijo, «¿Cómo hiciste conmigo?» No era una pregunta, era una observación. La de una niña de 5 años que ya había empezado a construir su propia historia de lo que había ocurrido entre nosotras. Le dije que sí, que algo así. Le di un beso en la frente y salí a trabajar.